Ahora sí, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a este ciclo de charlas de las ciencias veterinarias de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Nacional de La Pampa y la Federación Veterinaria Argentina. Sean todos bienvenidos. En esta oportunidad vamos a hablar de neurología para clínicos, la inspección como herramienta clave, y vamos a tener presente al médico veterinario Guido Bertoldi de la Facultad de Ciencias Veterinarias. También tenemos presente al presidente de la Federación Veterinaria Argentina, el doctor Héctor Otermin, quien lo invitamos a prender su micrófono para dar unas palabras de bienvenida. Bueno, buenas tardes a Maricel, buenas tardes Guido, buenas tardes Ignacio. Muchísimas gracias a todos. Una vez más, un martes más, unidos a este ciclo de webinar. Yo simplemente hoy voy a ser muy cortito porque sé que Guido necesita bastante tiempo, entonces simplemente agradecerles e invitarlos que nos sigan, que tenemos una continuidad interesante en este ciclo de webinar. Así que bueno, espero que les sea yo creo que va a ser muy jugoso todo el material que les va a brindar Guido. Muchísimas gracias por estar presentes todos. Muchísimas gracias, Héctor. También damos la bienvenida al médico veterinario Ignacio Cotani. Él es extensionista de la Facultad de Ciencias Veterinarias. Ignacio, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Maricel. Buenas tardes y gracias por hacerse presente a todos y todas los colegas y graduados de nuestra facultad. Como siempre decimos, agradecer a FEVA siempre el acompañamiento con este tipo de charlas en este ciclo que hemos organizado en conjunto, y en especial hoy a Guido, un docente de nuestro equipo de la facultad, con el cual, bueno, tenemos hoy el orgullo de tenerlo presente como disertante en este ciclo. Y como decía Héctor, no vamos a demorar demasiado la charla, esperemos que la disfruten, y nuevamente muchas gracias. Muchísimas gracias, Ignacio Cotani de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Nacional de La Pampa. A todos, bienvenidos entonces a esta charla de neurología para clínicos, la inspección como herramienta clave. Tenemos presente a nuestro disertante, el médico veterinario Guido Bertoldi. Él es docente de la Cátedra de Clínica de Animales de Pequeños Animales, y adscripto de Semiología y Propedéutica Veterinaria. Y nos va a estar disertando hoy sobre este tema tan importante. Guido, buenas tardes, y todo tuyo a los más de 30 personas que están conectadas y que nos pueden estar diciendo desde dónde nos escuchan a través del chat. Bueno, muchas gracias. Primero agradecer a mi facultad y a aquellas personas que me tuvieron presente y me hicieron esta invitación, también a la Federación Veterinaria por organizar estos encuentros. Bueno, en lo particular también agradecerle a todas aquellas personas que se están tomando este tiempito para escucharnos, para venir y compartir este ratito con nosotros. Es a veces un poquito complejo preparar una clase, una charla, cuando uno no conoce del todo su audiencia. Por eso cuando Alberto Meder me preguntó si estaba interesado en armar algo, entre los dos pensamos tratar de armar algo obviamente para clínicos, y en este caso elegimos a la inspección porque es una de las maniobras semiológicas que los más jóvenes, y me incluyo, solemos pasar por alto y que no nos damos cuenta de la gran importancia que tiene el momento del examen clínico. En este caso vamos a tratar de darle y demostrar su importancia en el examen neurológico. Lo primero, vamos a hablar un poquito de recordar qué es el examen neurológico. Este posibilita la evaluación de la integridad funcional de los diversos componentes del sistema nervioso. Para ello intenta cumplir con ciertos objetivos, y estos objetivos los va a lograr a través de la respuesta ante ciertos interrogantes. Estos interrogantes, estas preguntas, son las que me tengo que hacer yo como clínico al momento de encontrarme frente a un paciente con posibles signos neurológicos. La primera de ellas es determinar si existe compromiso nervioso. Es común que durante la carrera nos encontramos frente al típico signo vómito, en el que el propietario llega y nos dice, mi paciente vomita, y durante el estudio de nuestra carrera, nuestros profesores nos dicen que es muy importante diferenciar aquella queja o aquel síntoma, por así decirlo, aquel motivo de consulta que trae
el propietario consulta, que es una apreciación subjetiva de lo que tiene de su mascota, y tratar de transformarlo en un signo clínico, que ya es un elemento objetivo a través del cual nosotros podemos iniciar una marcha diagnóstica. Entonces, de la misma forma en la cual el vómito lo podemos confundir con regurgitación o una expectoración, hay signos neurológicos que parecen neurológicos o que parecen que asientan en tejido neurológico, pero que no lo son, como son las patologías cardiovasculares, algunas respiratorias, musculoesqueléticas, trastornos metabólicos, que nos podrían hacer sospechar que el problema es primario en el sistema nervioso cuando no lo es. El segundo paso, el segundo objetivo del examen neurológico es tratar de definir de qué tipo de alteración se trata. El sistema nervioso admite un número determinado de eventos patológicos o mecanismos fisiopatológicos que lo pueden alterar y por lo tanto generar un signo. Estos se destacan o se pueden nombrar a través de este acrónimo vitamín D, que nos ayuda a recordar los eventos vasculares, inflamatorios, etcétera, los que están descritos acá, y que van a tener la importancia que radican de ellos, es que tienen una forma de aparición, un mecanismo a través del cual van a generar esa lesión y por lo tanto un tiempo en el cual se van a prolongar en el estado de la enfermedad, es decir, una progresión de los signos clínicos. Algunos van a aparecer de forma muy aguda y van a estancarse y mantenerse iguales, otros van a mejorar, otros van a ir apareciendo de forma paulatina pero progresiva, y eso va mucho de la mano de este mecanismo fisiopatológico y también de los datos de reseña de nuestro paciente. Los datos de reseña, sobre todo especie, raza y edad, nos van a dar muchísima información para poder determinar si esta patología puede ser de origen neoplásico, si es un animal más geronte o degenerativa, o una anomalía del desarrollo en un animal joven. Esto es muy importante, ¿bien? Y se conjuga juntamente con la exploración clínica para tratar de determinar cuál es la localización de esta alteración. Esta alteración se puede ubicar en muchos sitios en el sistema nervioso, y es el fin de la exploración clínica, que es uno de los elementos, uno de los pasos del examen clínico, ¿bien? El cual nos va a permitir localizar neuroanatómicamente, ¿bien? Decir dónde en el sistema nervioso estaría esta posible lesión. Para ello nos valemos de estas maniobras que están descritas en la diapositiva, y siendo el caso particular de esta charla, vamos a tratar de hablar de la inspección. Ante lo cual ya nos muestra de que desafortunadamente esta charla va a quedar trunca en cierto aspecto frente a la posibilidad de evaluar completamente a nuestro paciente. Vamos a tratar de afilar el lápiz respecto de la neurolocalización y algunos tips, valiéndonos solo de la inspección y quizás algún datito extra. Para el examen y la exploración clínica no necesitamos nada más que lo que está en esta diapositiva: un martillo, una hemostática, una linterna y un oftalmoscopio, y obviamente el mayor conocimiento de neuroanatomía posible nos va a hacer todo más simple. La última pregunta que tratamos de contestarnos con el examen neurológico es evaluar la magnitud del daño. ¿Cómo vamos a evaluar la magnitud? Únicamente a través de un diagnóstico y a través de, obviamente, evaluando la severidad de los signos clínicos. El diagnóstico nos va a permitir emitir un pronóstico. Hay distintos tipos de diagnósticos. Hay diagnósticos anatómicos, hay diagnósticos patológicos, hay diagnósticos definitivos, hay diagnósticos histopatológicos. Lo importante, y lo que ocurre usualmente en la clínica, es que no siempre logramos llegar a utilizar exámenes complementarios de alta gama, por así decirlo, para llegar a un diagnóstico definitivo. Por eso es que es muy importante hacer una buena exploración clínica con una buena caracterización de las patologías, de este vitamín D, ¿bien? Que nos va a permitir a nosotros tener un número acotado de diagnósticos diferenciales. Cuanto más acotado el número de diagnósticos diferenciales, con mayor certeza nosotros vamos a poder pensar en un posible diagnóstico y emitir un pronóstico, por más que no tengamos los exámenes complementarios necesarios para llegar al diagnóstico definitivo. Bueno, sin muchos más preámbulos, vamos a meternos en el tema. Dentro de la exploración clínica dijimos que la primera maniobra es la inspección, y como dice, por lo menos en un momento nos dijo a los alumnos de semiología, y sigue diciendo nuestra profesora Marta Monina, docente de semiología, la primera es sin tocar, ¿bien? La inspección en general, que es
el primer componente de la inspección, viene la maniobra de inspección, se divide en el estudio del estado general y el estado del psiquismo. En este caso vamos a estudiar el estado del psiquismo, que es aquella que nos permite estudiar el grado de conexión del paciente con el medio. Para esto más o menos la dividimos en el estudio del sensorio y el comportamiento. El sensorio hay formas más subjetivas y formas más objetivas de evaluarlo. Acá les dejo, por ejemplo, un diagrama de lo que es la escala de Glasgow modificada, que si alguien la quiere después yo se la puedo pasar, mucho más útil para pacientes traumatizados. El comportamiento del animal, ¿bien? Si es un animal se comporta normalmente en el ámbito en el cual nosotros lo observamos. Posturas y actitudes que pueden ser antiálgicas, es decir, para evitar un dolor, o una postura anómala producto de que el animal no puede adoptar una postura correcta a causa de una disfunción muscular o neurológica. Las facies, que van a ser la expresión de la cara, que nos puede dar muchísima información. Y por último, que es en lo que vamos a tratar de centrar nuestra charla, que es en el estudio de la marcha. Ojalá todos estén viendo bien los videos. Vamos a después ver si yo puedo subir el video desde mi computadora. Las posturas y actitudes dan mucha información y suelen ser más un estudio estático, por lo tanto no nos vamos a meter tanto en ellas porque es más simple encontrar este estudio en los libros. A mí me gustaría, desde mi parte, tratar de aportar un poquito respecto a la marcha, ¿bien? La marcha no es más ni menos que una sincronía de movimientos que caracterizan el andar de un animal o de nuestro paciente, ¿bien? Esa es una marcha normal. Para que una marcha normal exista o se pueda dar, necesita la integridad de varios sistemas. Dentro de ellos tenemos el sistema cardiovascular, el sistema musculoesquelético, el sistema respiratorio y obviamente el sistema nervioso. Dentro del sistema nervioso vamos a ver que van a haber componentes sensitivos sumamente importantes, componentes procesadores de esa información sensitiva y por último un componente motor que es el que va a llevar adelante esa acción motriz. Dentro del sistema nervioso vamos a encontrar dos: la neurona motora superior, como un resumen, y la neurona motora inferior. La superior se origina en los centros superiores, como vemos acá en el encéfalo, y va a comandar, modular, a trabajar, a darle información a la neurona motora inferior que se encuentra en el asta ventral de la médula espinal, desde la cual va a salir, como vemos acá en celeste, un axón que conformará un nervio y llegará por último a su efector, que en este caso, siendo que estamos hablando de la marcha, es un músculo estriado. Cuando se nos presente a los clínicos un paciente con una marcha anormal, que pueda marchar, que se pueda deambular, y que esta marcha sea anormal, a grandes rasgos, y resumiendo, vamos a tener dos posibles situaciones: que el paciente tenga una claudicación o que el paciente tenga ataxia, que esté incoordinado. ¿Qué es una claudicación? Una claudicación es una sincronía en el tiempo y en el espacio de la trayectoria del paso. Y vamos a trabajar un poquitito sobre esto. El paso tiene distintas fases, tiene una fase de elevación y una fase de apoyo. Cada una de estas fases va a tener distintos momentos, como se pueden ver, en los cuales van a haber un trabajo muscular o una recarga sobre algún tejido tendinoso o óseo muy particular, ¿bien? Normalmente la fase de elevación y la fase de apoyo duran exactamente el mismo tiempo, la mitad de la trayectoria del paso. Y por lo tanto, cualquier alteración en alguno de estos momentos va a generar una sincronía y por lo tanto va a desencadenar una claudicación. Algo parecido pero distinto es la ataxia, ¿bien? Que en realidad es una incoordinación en el movimiento. También hay incoordinación en la estación, por eso lo nombré y se llama astasia, y que nosotros vamos a tratar de diferenciarla de un paciente que claudica haciéndonos esta siguiente pregunta. Cuando yo veo a mi paciente, ¿me da la impresión que sabe dónde tiene colocados los miembros en relación a su cuerpo? Y esa es la pregunta que quiero que los acompañe durante toda esta charla, porque es sobre la cual vamos a basar nuestro estudio, ¿bien? Obviamente que si es sí, si es afirmativa, va a ser ataxia, y si es no, va a ser una claudicación. En este caso vamos a ver una perrita, cortesía de dos amigos y colegas, Arfiel y Hernández, una galguita que presenta una atrofia muscular
grave en la cintura escapular, vemos una postura antiálgica o una postura anómala con un miembro en elevación y apoyo en pinzas, y vemos que al momento de realizar el apoyo, esta perrita acorta el tiempo de la fase de carga sobre el miembro. Pero nosotros vemos, por ejemplo, acá en este cuadro, que ella adopta también una postura que no es la correcta, pero que le es funcional para poder sostener el peso de su cuerpo y no caerse. Entonces me pregunto, ¿esta perra sabe cómo tiene los miembros en relación al cuerpo y al espacio? Y mi respuesta tiene que ser que sí, porque además al momento de realizar el paso, ella lo acorta de forma voluntaria, ya sea porque no puede soportar el peso o porque tiene algún origen doloroso o mecánico. En este caso vemos un videito de una colega, Natalia Casó. Ellos son todos amigos, colegas del hospital, y me encanta compartir la información y los videos que ellos me pasan. Y vemos cómo esta gatita deambula, se puede movilizar, pero nos da la impresión que esos miembros pelvianos son totalmente ajenos a la mitad delantera de esta gatita, ¿bien? Fíjense ahora cuando gira, que el miembro derecho logra esa abducción y circunducción muy característicos de la ataxia, ¿bien? Entonces, haciéndonos de vuelta a esta pregunta, podemos ver que claramente un paciente que claudica tiene la impresión de saber dónde tiene colocados los miembros, a diferencia de un paciente que está atáxico. La marcha normal la vamos a clasificar entonces en un paciente en la claudicación y en la ataxia, y las claudicaciones se clasifican según su origen en dolorosas, mecánicas, neurológicas o mixtas, mientras que la ataxia se clasifica según si es de origen propioceptiva general, mal llamada medular, vamos a tratar de sacar ese nombre porque confunde, ataxia de origen vestibular o ataxia de origen cerebeloso. En términos, cuando nos relacionemos o hablemos ahora de las claudicaciones de origen neurológicas, que son las que nos traen a la charla, vamos a ver que el origen de estas siempre tiene que ver con una afección de la neurona motora inferior. La neurona motora inferior es aquella neurona que se originaba en el asta ventral de la médula espinal, que emitía una raíz ventral. Esta raíz ventral es una raíz motora, bien, son sus axones, que luego al unirse a la raíz dorsal, bien, forman al nervio espinal que luego se unirá a otros nervios espinales y formarán un plexo, los cuales eventualmente llegarán a su destino, que es en este caso el músculo estriado, a través de la unión o la placa neuromuscular. ¿Cuál es el signo clínico que caracteriza una afección de la motoneurona inferior? Es la paresia o la parálisis. Y va a depender del grado de afección, es decir, si hay una dificultad parcial o una incapacidad total, paresia o parálisis respectivamente, para realizar un movimiento voluntario, es que la vamos a clasificar. ¿Bien? Entonces, un paciente que está paralítico no puede realizar un movimiento voluntario, mientras que un paciente parético va a poder realizar un movimiento voluntario con cierta dificultad. Y un interrogante que se me ha presentado a mí durante mucho tiempo, y quizás a algunos de ustedes también, es decir, ¿paresia es sinónimo de debilidad? Y esta puede ser una verdad a medias, ¿bien? Está correcto, pero a medias. Paresia va a ser sinónimo de debilidad siempre y cuando la neurona motora que está afectada sea la inferior, es decir, este caso. ¿Por qué? Porque la neurona motora inferior tiene como función reclutar fibras musculares, ¿bien? Entonces, si tiene 10 fibras musculares y la necesita las 10 para mantener el peso del animal, las recluta. Si hay una afección de la neurona motora inferior, ya sea por en este caso paresia, ¿no? una afección parcial, va a haber menor capacidad de reclutar fibras musculares y por lo tanto el paciente no va a poder realizar el trabajo muscular necesario para la acción que la requiera, y por lo tanto nosotros podemos evidenciar un paciente débil, que se para o no se puede parar, o que cuando mantiene la estación le tiemblan los miembros. ¿Bien? A diferencia de lo que es la lesión de neurona motora superior. La lesión de neurona motora superior también va a determinar una paresia o una parálisis según el grado, y también va a dificultar o incapacitar totalmente la realización de un movimiento voluntario. Pero en este caso no va a haber debilidad, ¿bien? Porque la neurona motora superior lo que hace por lo general es inhibir o modular hacia la baja a la neurona motora inferior.
Si la neurona motora superior está lesionada y no se conecta con la neurona motora inferior, la inferior está normal, está presente y va a estar liberada de ese freno y por lo tanto va a reclutar, va a hacer lo que sabe hacer, que es estimular el músculo. ¿Bien? Por lo tanto, los pacientes con lesión de neurona motora superior, por lo general al revés, tienen aumento del tono. La neurona motora inferior se puede lesionar a distintos niveles y bueno, va a generar distintas peculiaridades clínicas. Vamos a ver dos videitos. En este vemos una perrita que presentaba este tipo de marcha, solamente podía deambular de esa manera. Me gustaría que le presten atención a los miembros, cómo mueve los miembros, los saltitos, los pasitos que da, y traten de pensar si este paciente a ustedes le da la impresión que esté incoordinado o presente ataxia. ¿Bien? Vamos a ponerlo de vuelta. Fíjense cómo ella puede deambular, ¿bien? Sus 4 miembros están débiles, pero no hay incoordinación, no se ve que un miembro no se apoye donde se debería apoyar al momento de realizar el movimiento. ¿Bien? Vamos a ver este otro paciente. Este fue uno de los primeros pacientes que revisé recién recibido en Buenos Aires. Les pido disculpas por lo precario de mi examen clínico, pero bueno, acá estamos ustedes haciendo una prueba de nocicepción. Fíjense cómo el animal responde, pero no se puede dar vuelta. ¿Bien? El tono muscular está muy bajo. La pobreza nos inundaba en ese entonces y no tenía martillo pleximétrico, ausencia del reflejo rotuliano, ausencia de reflejo ciático. Bien, esto no es lo importante porque estamos evaluando otros componentes del examen, que es el de la inspección, que es el que vamos a ver a continuación. Lo importante es ver lo siguiente: ambos pacientes tienen lesión de neurona motora inferior, nada más que uno está totalmente incapacitado y ese paciente está parapléjico. ¿Bien? Fíjense el tono del cuello, de la cabeza, es un flan, es un trapito. Ese es el dato que ustedes se tienen que llevar el día de mañana cuando levanten a un perro tetrapléjico. ¿Bien? Si ustedes lo levantan y el perro extiende los brazos y se pone rígido, es probable que sea neurona motora superior. Muy distinto a esto que es un paciente con una disfunción difusa de la neurona motora inferior y por lo tanto con parálisis flácida. Este otro es un videito de una amiga y colega también, María Eugenia Maynez Soria, que es una colega que hace rehabilitación equina, está en Estados Unidos, y me mandó el videito de este paciente. Como vemos claramente una atrofia muscular muy marcada en la musculatura escapular, y cuando vemos el videito del perro nadando, observamos que hay cierto movimiento. El animal puede mover, el brazo no le va colgando hacia atrás, tocándole el abdomen. Bien, hay cierto movimiento, pero ese movimiento no alcanza a ser suficiente para ser funcional al animal. Por lo tanto, este paciente está parético, pero con un grado de paresia un poco más avanzada. ¿Bien? Este paciente presentaba una neoplasia en el plexo braquial que afectaba a los componentes tanto sensitivos como motores de los nervios. ¿Bien? Mientras que el paciente que vimos, en este caso el flancito, presentaba una polirradiculoneuritis idiopática que afecta únicamente a la neurona motora. Por eso ese paciente podía sentir cuando yo le pinché el dedo al principio, ¿bien? Y bueno, para concluir un poco la parte de neurona motora inferior, una pregunta que uno se puede hacer es: ¿por qué no hay ataxia con un paciente con neurona motora inferior? Nosotros en ningún momento nombramos a la ataxia y siempre a la paresia o a la parálisis. Y esto es muy simple. Por más que tomemos el caso del perrito con el tumor braquial, por más que ese tumor haya lesionado tanto el componente sensitivo que le lleva información a la médula y al encéfalo, como el componente motor, el que predomina siempre es el motor. Entonces, yo no puedo ver ataxia si no hay movimiento. ¿Bien? Eso es fundamental, que se les quede grabado. Las marchas de neurona motora inferior son de poca amplitud. Puede haber arrastre de miembros, pero no por propiocepción, sino porque no tiene capacidad muscular para colocar el miembro correctamente. ¿Bien? Y la atrofia muscular que les acompaña suele ser severa. Ahora vamos a hablar un poquito de las ataxias. Las ataxias se dividen en propioceptiva general, vestibular y cerebelosa según su origen. La propioceptiva general es una ataxia que ocurre producto de la pérdida de la sensación del movimiento o del conocimiento o percepción de la posición del cuello, el tronco y los miembros en el espacio. ¿Bien? Entonces el animal no siente el movimiento
y o además pierde conocimiento de la posición del cuello, el tronco y los miembros. ¿Bien? Fíjense que no dije cabeza, porque vamos a ver que es distinto. En este video nos vamos a detener un poco porque me parece que es el más instructivo de todos. Lo primero que me gustaría es que vean y determinen para ustedes mismos si este paciente presenta una alteración de la marcha. En caso de que digan que sí, me gustaría que traten de trazar una línea que divida al perro a la mitad y ahora evalúen los miembros pelvianos. Solo los miembros pelvianos, véanlos. Y fíjense si ustedes pueden describir o notar cuál es la alteración que notan. Yo se las voy a describir. ¿Bien? Lo que yo veo es un perro que tarda en iniciar la marcha. ¿Bien? Tarda un microsegundo más tarde inicia el paso. Producto de esto, también, y producto de que no conoce exactamente dónde están sus miembros, hay un arrastre en el dorso de los miembros, de las uñas, e inmediatamente posterior a que termina ese arrastre, hay una hiperflexión de los miembros, ¿bien? Que hace que el miembro avance más del sitio en el cual debería caer normalmente. Eso se llama, aunque no lo crean, se llama hipermetría, ¿bien? Hay una alteración en el recorrido del espacio del movimiento que en este caso no tiene nada que ver con el cerebelo, pero que es un problema de ataxia proprioceptiva general. El movimiento es más amplio, el tiempo que tarda en hacerlo es más, hay interferencias, ¿bien? Y ahora quiero que nos centremos en los miembros torácicos. Muchas veces es fácil ver las alteraciones en los pelvianos, pero en los torácicos, ¿alguno ve, para ustedes mismos, les parece que eso es normal o es anormal? Ese deambular de esa perra es anormal. Fíjense, primero, después vamos a compararlo con un perro que presenta solamente problemas en los posteriores y no en los torácicos. Fíjense que son pasos cortitos y sobre todo en el miembro torácico izquierdo, que no se logra apreciar del todo, el miembro es más en extensión, no realiza el movimiento de flexión normal que tiene que hacer un miembro. ¿Y por qué ocurre esto? Esto tiene un porqué fisiopatológico, fisioanatómico, ¿bien? Esto ocurre porque el plexo braquial, me voy a poner de costado, por si alguno no me ve, el plexo braquial se origina en la porción cervical caudal, ¿bien? La porción más craneal y en la porción craneal torácica, ¿bien? Entre los segmentos medulares C6 a T1, T2. La porción más craneal de esa intumescencia, de ese plexo braquial, da origen al músculo cutáneo, el nervio músculo cutáneo, que es el nervio que inerva los músculos flexores, ¿bien? Y en la porción más caudal está el nervio radial, que es el nervio preponderante para el componente extensor, que es el que mantiene el peso. Entonces, esta patología afecta a la médula en la porción caudal de la zona cervical, ¿bien? El famoso Bubbler o mielopatía cervical caudal, y lo que genera es una lesión de neurona motora inferior sobre las neuronas motoras que originan a estos músculos flexores del nervio músculo cutáneo, y lo que genera es un desbalance de fuerzas entre los músculos agonistas y antagonistas. Ahora el músculo extensor está liberado de una fuerza flexora y mantiene un tono extensor, ¿bien? Entonces esta es una marcha muy, muy, muy linda de evaluar, porque tenemos dos patologías y dos marchas completamente distintas en un mismo paciente, ¿bien? Ahora vamos a ver esta otra, en que tenemos una perrita, una Bull Terrier, que presenta, bueno, claramente una alteración en la marcha. Vamos a parar esto. Disculpen. Pido disculpas. Esta alteración en la marcha, que se caracteriza por tropiezos, bien, interferencias, arrastre del dorso de los miembros, pero solamente ubicado de forma simétrica. Lo vemos más en el lado derecho de la perrita y no así en el lado izquierdo. No hay tanta alteración en el inicio de la marcha, pero sí está presente y es un poco más sutil. Esta información visual que nosotros tenemos a través de la inspección, conjuntamente con un estado del sensorio normal y con pares craneanos normales, nos ayudaría a neurolocalizar, que era el objetivo del examen de la exploración clínica,
a neurolocalizar en la zona C1, C5 y posiblemente un poquitito más arriba en la zona de la unión pontomedular, que sería en la porción más caudal del tronco del encéfalo, ¿bien? Eso se denomina hemiparesia, hemiataxia. Acá vamos a ver, muy esquemáticamente, la información proprioceptiva puede llegar a la corteza y al cerebelo. El cerebelo, sobre todo el más importante, y la información motora desciende a través de la neurona motora superior. Cuando tenemos una lesión, por ejemplo, a nivel medular, para no complejizarla, que es la que por lo generalmente genera estas ataxias proprioceptivas generales, lo que nosotros pensamos cuando pensamos en ataxia es un problema sensitivo. Pero al mismo tiempo que se genera un problema sensitivo, se genera un problema motor, porque anatómicamente las estructuras van juntas, van muy juntas. Entonces, todos los tractos sensitivos que llevan información y los tractos motores que bajan, se van a lesionar en conjunto. Entonces, estos pacientes van a estar paréticos y van a estar atáxicos al mismo tiempo. No podemos separarlos clínicamente a los dos y no vale la pena hacer esa diferencia. Pero es importante entender que si hay ataxia proprioceptiva va a haber paresia. Y un paciente con paraplegia o paralítico no va a poder estar atáxico, ¿bien? Porque necesita movimiento. Bueno, acá vemos otros videitos. Estos pacientes derivados del doctor Plaza, un típico bulldog francés. Fíjense que los movimientos de los miembros torácicos sí son normales. Cumple una buena amplitud, una buena flexión, no se ve una alteración en la movilidad de las escápulas, pero sí hay alteración, como vimos, las mismas alteraciones que vimos en la Doberman, en los miembros pelvianos. Esto nos ayuda a neurolocalizar por detrás de las neuronas de los nervios del plexo braquial y por delante de los nervios del plexo lumbosacro, porque si no tendríamos lesión de neurona motora inferior en las patas, y la marcha no es esta, la marcha es cortita, tiembla, no puede realizarlo, no puede pisar. Con solo ver esto, es muy probable que nosotros podamos neurolocalizar entre T3 y L3. No sabemos la causa, pero neurolocalizamos. Acá vemos otro video en cámara lenta, escuchamos la interferencia y además la vemos. ¿Bien? Muy característico de ataxia proprioceptiva. Y fíjense además también el tronco del animal, cómo se mueve hacia los costados, ¿bien? Eso es porque también los músculos del dorso del animal perdieron no solo la capacidad sensitiva, sino también la regulación motora, ¿bien? Ataxia truncal. Y ahora vamos a ver un video del gran doctor Alexander de la Hunda. Este video está reproducido con permiso. Vemos un boyero de Berna que presenta esta marcha fabulosa, en la que vemos cómo el animal sobreextiende, pareciera que quiere alcanzar un lugar más allá donde tiene que pisar. Bien, esto se llama floating o sobrealcance. Y esto es muy característico de lesiones que permiten primero la deambulación, porque si este paciente estuviera echado tirado en el suelo no podríamos evaluarlo. Lesiones cervicales altas entre C1 y C5 que generan ataxia proprioceptiva general y paresia. ¿Bien? Ya lo vamos a volver a ver más adelante. Bueno, acá les dejo estos dos videitos, me gustaría que los vean y se hagan la primera pregunta. ¿Este paciente tiene alguna alteración en la marcha, definiendo la marcha como la sincronía de los movimientos que permite el deambular normal de un animal? Y la respuesta sería no. Este animal presenta una marcha normal. Lo que presenta normal es una conducta que se expresa en la marcha, que es una marcha circular compulsiva. Y veamos las reacciones posturales, que bueno, esto es un plus, pero es para darle un poquito de jugo a esto. Fijámonos la derecha, alteración proprioceptiva. ¿Bien? Hay un retardo en la acomodación de la reacción postural. Y fíjense que es del lado contralateral al giro. ¿Bien? Vamos a hacerlo lo mismo en los miembros pelvianos. Retrasado. Esta es la prueba de salto que es la más útil. ¿Bien? Esta está normal. Entonces, ¿cómo puede ser? Mi paciente presenta una marcha normal, pero tiene un déficit proprioceptivo. ¿Por qué no tiene ataxia? ¿Por qué no tiene ataxia? Bueno, porque la lesión en este caso afectó a la corteza motora en la zona de la corteza cerebral, no a esas estructuras, a los núcleos
núcleo rojo, etcétera, las estructuras subcorticales que hemos estudiado, que hemos leído o escuchado alguna vez, que son en nuestros pacientes lo que realmente originan la marcha, ¿bien? Nosotros, los humanos, si tuviéramos esta lesión que vemos en la resonancia, estaríamos totalmente tirados con la baba cayéndonos por un costado, ¿bien? Pero los perros no, son mucho más lábiles, son mucho más adaptativos a este tipo de lesiones y generan déficits propioceptivos muy leves porque hay un componente propioceptivo que sí llega a la corteza, ¿sí? Es muy importante recalcar lo siguiente, no existe la posibilidad de diferenciar entre ataxia, entre un déficit propioceptivo consciente e inconsciente. Lo van a leer en el libro, pero es imposible, no hay forma de diferenciarlo clínicamente y no vale la pena gastar tiempo en hacerlo, ¿bien? Bueno, ahora vamos a encargar un poquito el sistema vestibular, otro de los originadores o posibles sitios anatómicos donde se origina la ataxia vestibular, ¿bien? El sistema vestibular, la función es indicar la posición de la cabeza en relación al cuerpo. Entonces, por eso dijimos que el anterior no hablaba de la cabeza, pero el sistema vestibular sí. El sistema vestibular nos dice en todo momento cómo tiene la posición de la cabeza en relación al resto del cuerpo. Para ello consta de un receptor periférico, el cual manda información sensitiva de forma bilateral hacia estructuras centrales que la procesan y generan una respuesta motora, ¿bien? Cuando nosotros estamos parados, o el paciente está parado de forma neutra, con la cabeza al medio, ¿bien? Estos receptores mandan información equitativa, ¿bien? Mandan la misma información porque reciben la misma información de la posición respecto de la cabeza respecto del espacio, ¿bien? Esto es todo por movimiento de linfa, de una endolinfa que lo que hace es estimular unos cilios y eso genera una despolarización. Entonces, como está quieto, estático, mandan la misma información. Y eso mantiene un tono postural que se expresa en el cuello, en el tronco y en los miembros en el animal, para mantener la postura. Si por alguna situación nuestro paciente modifica la posición de la cabeza y se gira, por ejemplo, hacia la izquierda, en este caso el gatito, o nosotros cambiamos el peso hacia la izquierda, háganlo ustedes ahora sentados o parados, van a ver que automáticamente aumentamos el tono extensor y antigravitatorio sobre ese lugar en el cual estamos cargando más peso. ¿Cómo ocurre esto? Bueno, el receptor periférico empieza a disparar más, ¿bien? Genera más, descarga más esta información que envía a través del nervio vestibular, lo captan los centros procesadores, que son los núcleos vestibulares, y una parte del cerebelo que se llama lóbulo flóculo nodular, lo nombro porque más adelante vamos a hablar, y el producto de esto es la emisión o la generación de dos tractos, ¿bien? Uno ascendente, que es el famoso longitudinal medial, que controla el movimiento de los ojos, pero no nos vamos a meter en nistagmo y eso porque eso es síndrome vestibular. Vamos solamente a centrarnos en la ataxia vestibular, porque vamos a hablar de la marcha, y un tracto descendente, que es el vestíbulo espinal, que lo que va a hacer es llevar información a las neuronas motoras inferiores de los músculos, del cuello, del tronco y de los miembros del mismo lado del cual se está estimulando. ¿Qué va a hacer? Va a estimular los músculos extensores del mismo lado y va a inhibir los músculos flexores del mismo lado. ¿Para qué? Para que el animal pueda mantener y sostener su peso. Y por otro lado, va a inhibir los músculos extensores del lado contralateral. Esto es totalmente normal y es como nosotros podemos mantener estos desbalances. ¿Qué ocurre si hay una lesión? ¿Bien? No vamos a meternos mucho en diferenciar sistema vestibular periférico y central. Voy a hacer un solo comentario. Cuando hay una lesión en el sistema vestibular central, ¿bien? Que sería cerebelo, o sobre todo núcleos vestibulares, vamos a acompañar, además de ataxia vestibular, va a estar acompañado de paresia o parálisis de la neurona motora superior. ¿Bien? Porque está afectado anatómicamente, están muy cerca. Es lo único que voy a decir. Pero ya sé que afectemos el ingreso de información sensitiva o el centro generador y procesador de esta información, el resultado va a ser que el tracto descendente no va a transmitir la información que necesita transmitir.
¿Bien? Entonces, supongamos lo siguiente, este gatito está normal, está con la cabeza recta, en un momento se le lesiona este sistema vestibular del lado izquierdo. ¿Qué ocurre? El sistema contralateral, ¿bien?, va a mandar siempre, o sea, esto en neurología, en muchos lugares, en presiones, oncótica, hidrostática, siempre es un juego de un positivo, negativo, si bien es como una carrera, es un balance. No hay hemostasia ahí, o sea, es como un equilibrio que se está logrando todo el tiempo. Entonces, este sistema, este receptor vestibular periférico, va a mandar información de la posición en la cual se encuentra en el espacio, ¿bien? Pero ¿qué va a ocurrir? De la sumatoria, de la resta, de esa conjugación y comparación de esa información, va a salir una resultante que va a hacer que al cerebro, por así decirlo, le haga pensar que en realidad lo que está pasando es que nos estamos cayendo hacia el lado derecho, ¿se entiende? Porque la única información que le llega es del lado en el cual el sistema vestibular no está siendo afectado. Entonces lo que va a pasar es que va a haber un tracto descendente de forma fisiológica y normal, que va a inhibir a los músculos flexores de su lado, estimular los músculos extensores de su lado, del lado derecho, e inhibir los músculos extensores del lado contralateral. Si nosotros tuviéramos un sistema vestibular sano, de este lado pasaría lo mismo y se generaría un equilibrio y el paciente estaría recto. De esta manera, nuestro paciente con síndrome vestibular unilateral, ¿bien?, va a tender a no solo a tener un efecto opuesto del lado contralateral, sino que no va a poder hacer su efecto tónico propio, ¿bien? Y esto va a desencadenar ¿en qué? En que si nosotros estimulábamos los músculos extensores del cuello, el tronco y los miembros, todos estos músculos no van a tener esta información extensora y peor aún van a estar inhibidos por el contralateral que vemos acá. Esto va a redundar en inclinación cefálica, miembros con menor tono, ¿bien? La inclinación cefálica es producto de la atonía de los músculos, atonía muscular ipsilateral, y sobre todo la ataxia, que es la que vamos a ver, está caracterizada por estos movimientos, ¿bien? Suelen ser mucho más graves, agudos y espectaculares al principio, cuando son agudos. Después suele haber cierta compensación. Este video es gentileza del doctor Hernández. Esta es la típica ataxia vestibular, en el que el animal no puede extender el miembro, no sabe dónde está la posición de su cabeza. Además de eso, le tenemos que sumar que hay nistagmo, por lo tanto la capacidad de enfoque visual está alterada, y el paciente cae y rueda, y se quieren levantar y ruedan, ¿bien? Y la única forma que tienen es apoyándose contra algún lugar desde el lado cóncavo, ¿bien?, desde el lado lesionado. Esa es la única forma que a veces tienen de mantener la estación. Este es un paciente que revisó el doctor Mede con la doctora Casó, también por un trauma, fractura de bulla timpánica, con lesión del sistema del aparato vestibular periférico, y tenía además una parálisis facial y síndrome de Jordan. Fíjense, el miembro torácico totalmente en flexión y el miembro torácico izquierdo en extensión y adelantado. Lo que vemos en esta imagen estática del perrito. Esta es casi la posición característica que adquieren estos pacientes. Inclinación a cabeza, aumento del tono contralateral, giros pequeños, caídas y rolidos. Vamos a ver este videíto de una perrita porota. Es una perrita de 8 años que empezó con estos trastornos de la marcha que fueron de forma paulatina, creciendo y empeorando. Según lo que yo les dije antes, de que el sistema vestibular, si se afectaba a nivel sistema central, podía generar paresia o parálisis. ¿A ustedes qué les parece? La marcha de esta perra, por más que genera esta ataxia vestibular asimétrica, ¿les da la impresión que está parética, que está paralítica, de que hay alguna alteración, de que hay un retraso en el inicio de la marcha, de que hay interferencias no deseadas, por más que en algunas, acá cuando cruza a veces se toca un poquitito? Y mi respuesta es no. Este fue un video, esta fue una paciente que me consultó la doctora Calvo. Yo en el momento sospeché, y a partir de la revisación de un problema vestibular periférico, pero, o casualidad, a los 2 días
me encontré con esto. Cuando la perrita se descompensó, tuvo una crisis hipertensiva, se broncoaspiró, bueno, se decidió la eutanasia, el propietario muy gentilmente me permitió hacer la necropsia, y encontramos una neoplasia en el tronco encefálico, ¿bien? Que afectaba componentes aferentes al sistema vestibular, ¿bien? Y que nos estaban quedando el cuadro. ¿Qué se desprende de esto? De que la inspección desafortunadamente no siempre es suficiente. No solo la inspección para el sistema vestibular, si ustedes tienen dudas a la exploración, o sea, a la exploración clínica, con todas las maniobras, haciéndole las maniobras, a veces pueden quedar muchas dudas y no se pueda diferenciar un síndrome vestibular periférico de un síndrome vestibular central. Por último, vamos a hablar de ataxia cerebelosa. El cerebelo es como un dispositivo corrector de movimientos dirigidos. O sea, yo quiero hacer un movimiento dirigido y el cerebelo es el tipo que corrige y hace que ese movimiento sea el que yo realmente quiero. ¿Bien? Consta para su descripción, de una corteza, ¿bien? Un vermis, una porción central que es el vermis. Esto es un corte transversal, ¿bien? Si hiciéramos un corte transversal. Tenemos la sustancia blanca que la puse en gris. Estos son núcleos cerebelosos. Y acá tenemos este azul y este violeta, son los que conforman parte de este vestíbulo cerebelo que yo les decía, que es el lóbulo flóculo nodular en conjunto. Esto en rosado son los núcleos vestibulares, y por acá ingresan el nervio vestíbulo coclear. El cerebelo recibe aferencias propioceptivas, como vimos de la médula espinal, bien, o sea, de la propiocepción general, que es subconsciente, y también recibe información de planificación motora por parte de la corteza y de otros centros, bien, de todos los centros motores. Yo lo simplifico con corteza. Cuando el cerebelo recibe esta información, y también del sistema vestibular, ¿bien? Cuando el cerebelo recibe esta información, hace un procesamiento. A grandes rasgos vamos a decir que vamos a tratar de hacer este resumen. La corteza cerebelosa, en la corteza cerebelosa, la célula más importante es la neurona de Purkinje, ¿bien? La neurona más importante es la célula de Purkinje. Esa célula tiene la única función de inhibir. Ella tiene GABA como neurotransmisor, así que a todo lo que haga sinapsis lo va a inhibir. ¿Y con qué se conecta esta célula? Se conecta con esos núcleos cerebelosos que vimos que estaban pintados en la diapositiva anterior, y con los núcleos vestibulares. Son las únicas dos estructuras que se conectan. A diferencia de estas células de Purkinje, los núcleos vestibulares tienen todo lo contrario, acción estimulante, liberan aspartato y glutamato. Entonces, a todo lo que ellos sinapsen van a estimularlo. ¿Y a qué se unen estos núcleos vestibulares? Ellos hacen sinapsis con las neuronas, o sea, con las células que formarían parte de las neuronas motoras, ¿bien? Entonces ahora vamos a ver cuál es la resultante. Llega la información de planificación motriz al cerebelo. Dice, bueno, vamos a hacer tal movimiento. El cerebelo además necesita la información de cómo están los miembros en el espacio, si están flexionados, si están extendidos, el tono que tienen, el grado de flexión, extensión articular. ¿Por qué? Porque el movimiento resultante tiene que ser una combinación de lo que se quiere hacer con la situación actual o la situación de la cual se va a partir. ¿Se comprende? Y ese es el meollo del cerebelo y por qué es tan fabuloso. Entonces el cerebelo luego manda una información, en el cerebelo hay más neuronas que en todo el resto del encéfalo, manda una información que va a modular y le va a decir a la corteza o a los centros motores, le va a decir, mira, ese movimiento que vos querías hacer en realidad no es tan así, modificalo de esta manera, y hace que el movimiento en cuestión que emerge de estos tractos, de estas neuronas motoras superiores, de estos tractos descendentes, sea el que realmente se quiera hacer. Al mismo tiempo, se contactan no solo a nivel cortical, sino también estos resume lo que serían aquellos centros motores subcorticales que están en el tronco del encéfalo y que son realmente los más importantes, como vimos en el caso anterior de esa perrita que tenía
alteración propioceptiva, pero no tenía ataxia, ¿bien? Bien, entonces, eso espero que haya quedado claro, es mucho más complejo. Y ahora vamos a hacer otros resúmenes. Las neuronas motoras superiores tienen como predilección estimular o favorecer los movimientos flexores. ¿Por qué? Porque la neurona motora superior era la que inicia el movimiento voluntario. Para iniciar un movimiento tengo que flexionar un miembro. Es así de simple. La estación es extensión. Para iniciar el movimiento hay que flexionar. Entonces, la neurona motora superior flexiona el miembro e inicia el movimiento. Mientras que el cerebelo, en funciones generales, vamos a decir, tiende a ser inhibitorio de estos movimientos flexores, ¿bien? Tiende a ser inhibitorio, sobre todo en relación a estas neuronas que se encontraban en la corteza, que son las células de Purkinje. Las células de Purkinje inhiben entonces a los núcleos cerebelosos, y estos núcleos cerebelosos que son excitatorios van a estar más inhibidos, entonces van a excitar menos, ¿bien? ¿A qué van a excitar menos? Van a excitar menos a estructuras motrices que de por sí son excitadoras de los movimientos flexores. Es bastante complejo, pero como se van dando cuenta, es una sumatoria, es un balance. Las lesiones cerebelosas que van a causar ataxia cerebelosa, por lo general, afectan a la corteza cerebelosa, la aviotrofia cerebelosa, la hipoplasia cerebelosa por el parvo o herpes virus en el canino, a veces los accidentes cerebrovasculares, ¿bien? Que afectan sobre todo al componente cortical, las meningoencefalitis granulomatosas, ¿bien? Que suelen ser más difusas. Entonces, lo que se va a ver realmente afectado va a ser estas funciones inhibitorias de las células de Purkinje sobre los núcleos cerebelosos. Entonces, ¿cuál va a ser el resultado? Una pérdida de la inhibición, ¿bien? ¿Qué vamos a ver clínicamente? Vamos a ver esto. Esto fue un paciente del doctor Río, colega y compañero del Hospital Escuela. Vamos a ver esto. Vamos a ver un paciente que primero necesita aumentar su base de sustentación porque no puede procesar la información propioceptiva, bien, que le llega de la propiocepción general. Va a generar esta marcha dismétrica. Dismétrica significa que altera en la distancia que recorre el miembro. La ataxia se caracterizaba por tres cuestiones. Adiadococinesia, que es alteración en el tiempo en el que realiza el movimiento. Asinergia, que es que los músculos no se contraen ni se relajan de forma sincrónica para generar un movimiento fluido. Y por último, dismetría, que es en este caso una marcha hipermétrica, ¿bien? Entonces vemos cómo este componente flexor está exacerbado porque se perdió la inhibición cerebelosa sobre las neuronas motoras inferiores. Y se evidencia esta marcha. Una marcha muy brusca, ¿bien? Vemos que el paciente eleva y cuando quiere realizar un movimiento de aproximación, no logra hacerlo de forma sutil, sino que apoya de forma brusca y hasta a veces violenta sobre el piso. No siempre la dismetría es hipermetría, a veces hipometría. Es decir, si yo para realizar un movimiento tengo que alcanzar a 10-15 centímetros y me quedo corto, eso es hipometría, y también se da en la situación cerebelosa. ¿Bien? Y acá también vemos como el cerebelo es el encargado de corregir estos movimientos dirigidos. Cuanto más voluntario y más preciso y más fino sea ese movimiento que se quiera hacer, quizás también mayor va a ser la afección. En este caso vemos un video cortesía del doctor Meder, en el cual vemos este tremor de intención cefálico producto de querer dirigir la atención, ¿bien? Eso suele responder a lesiones de ciertas partes del cerebelo. Ahora vamos a ver esta perrita, vemos un poquito más de lo mismo, ¿bien? Pero en este caso vamos a ver que la afección también involucra el cerebelo. Fíjense, presten atención, además de este movimiento hiperflexor que tienen los miembros, que se ve claramente, vean la posición de la cabeza y cómo la perra, para cambiar de giro, moviliza la cabeza de forma paradójica hacia el otro lado, ¿bien? Eso a consecuencia de que hay una afección también del componente del cerebelo, que es el que indica también la posición
que tiene que adoptar la cabeza en el espacio. Esta perrita presentaba una meningoencefalitis granulomatosa con afección del tronco del encéfalo y parte del vestíbulo cerebelo. Eso que ven ahí es como una distonía, una alteración en el tono, ¿bien? O una disinergia que genera que haga la vertical la perra en un segundo. ¿Bien? Y fíjense después cuando gira la perra, cómo la posición de la cabeza y la posición de los miembros pelvianos. Eso, cuando hay una afección del cerebelo, nunca vamos a tener parálisis y paresia. El cerebelo ayuda a que el movimiento voluntario sea el correcto, pero no impide la iniciación del movimiento, ¿bien? Capaz la retrasa el movimiento, pero no lo impide. Entonces nunca vamos a tener un paciente paralítico o parapléjico con problemas cerebelosos. Acá vemos algo parecido, cortesía de la doctora Calvo, este perrito. Vemos esta astasia, que es esta incoordinación en la estación que presenta el paciente, a consecuencia de que el problema en el cerebelo en este perrito estaba sobre una parte que afecta más a los músculos axiles, es decir, los músculos que rodean la columna. Y ya casi para terminar, me gustaría que comparen estos dos videitos, porque la verdad que van a ayudar mucho, sobre todo cuando el día de mañana les presente el paciente del boyero, ¿no? El boyero Berna, que los puede hacer sospechar de que ese paciente tiene un problema cerebeloso. Fíjense la diferencia de las marchas, fíjense cómo apoya de forma amorosa, les diría el paciente, y aunque los dos tienen hipermetría, hay una hipermetría que está mandada y dominada por un tono extensor y una hipermetría que está dominada por un tono flexor, ¿bien? Una a causa de una consecuencia en ataxia cerebelosa y el otro en la ataxia proprioceptiva. Y bueno, y ahora les dejo esta, a ver quién se anima. ¿Qué tenemos acá? Paciente joven, los trastornos de inicio del movimiento de forma hiperaguda, el paciente no se orina, no se defeca, no se afecta el sensorio, puede durar 50 minutos, una hora y media, es decir, es bastante prolongado. Y bueno, si yo tuviera que decir, yo me la jugaría porque este paciente tiene un problema cerebeloso o vestíbulo cerebeloso. En algún momento sospechamos de algunos accidentes vasculares isquémicos transitorios, pero bueno, también está dentro de la posibilidad que dentro de los trastornos del movimiento de la marcha existen los movimientos involuntarios, que son otro mundo aparte y que ojalá algún día podamos charlar sobre ellos, que son mucho más complejos. Bueno, desde ya les agradezco a todos. Acá quería resumir más o menos un poco de la gente de mi vida, mi familia, mis amigos, profesores, compañeros, amigos con guitarra, bueno, de todo un poco que nos hacen lo que somos, ¿no? Así que bueno, gracias a todos por estar y espero que les haya sido útil la charlita. Excelente, Guido, muchísimas gracias. En lo personal, la última vez que escuché hablar tanto y tan apasionadamente de este tema fue al doctor Wheeler, y bueno, y ahora me ha tocado escucharte a vos, aparte de algún disertante que en algún congreso he escuchado. Te están llegando las felicitaciones, si querés podés tomar un vaso de agua, así ya pasamos a las preguntas. Te llegan felicitaciones de Rosario, desde La Plata, desde Gualeguaychú, Entre Ríos, desde San Juan, Mendoza, bueno, tus mismos compañeros en el hospital o seguramente ahí en la Facultad de Ciencias Veterinarias, todos están súper interesados con lo que has dado, y bueno, y desde FEBA seguramente interesados a que des una segunda parte. Y los 60 minutos que comentaste de tu charla, al pie del cañón, completamente desde el principio al fin. Les decimos a los que nos están viendo y nos están escuchando, si alguno quiere realizar alguna consulta, lo puede hacer a través del chat.
no hay ningún problema de eso. Y bueno, decirte a vos, Guido, que te hemos escuchado con mucha atención, los videos se vieron excelentes, y a pesar de que nos ibas respondiendo a las mismas consultas que planteabas, más de uno seguramente tuvo ganas de prender su micrófono y bueno, por cuestiones de tiempo no lo hicieron. También tenemos gente de Río Cuarto acá conectados. Bueno, muchas gracias, Maricel. Sí, la verdad que este tipo de charlas, la verdad que el valor agregado se da cuando hay interacción, ¿no? Porque uno puede ir también charlando, qué ve uno, qué ve el otro, qué no ve, e ir subsanando alguna duda. Ahí veo a Marta Monina y mis amigos, bueno, muchas gracias por estar. Y bueno, qué sé yo, el espacio que tuvimos, espero que les haya servido y estoy abierto a cualquier consulta que quieran hacer ahora. Si no, queda mi mail, que ahora lo escribo también. Si alguien quiere hacerme una consulta o si quiere algún material, paper, libro, video, etc., no tengo ningún inconveniente en compartir lo que tengo. Y bueno, estoy a disposición. Bueno, te siguen llegando entonces felicitaciones desde Tandil, desde La Rioja. Bueno, como todos pueden observar en el chat, acaba de poner su mail el doctor, guidob89@gmail.com, así que les pedimos a todos que tengan alguna consulta o algún video particular o material que quieran solicitarle, que lo hagan a través de su correo electrónico. Lo invitamos entonces al médico veterinario Ignacio Cotani a hacer un cierre, al igual que el doctor Héctor Otermín de la Federación Veterinaria. Así saludamos a todos los presentes. No, simplemente no extender demasiado esta reunión, pero felicitarlo a Guido y agradecerle nuevamente la predisposición. Saludar, como siempre decimos, a todos los presentes y, por supuesto, recepcionar cuando quieran, como quieran, colegas graduados, las temáticas de su interés para ver si en conjunto con la FEBA, a través de este ciclo, podemos llegarles con las temáticas que les interesan y seguramente por tantas felicitaciones, Guido, como decía Maricel, probablemente tengamos la oportunidad o la demanda de volverte a escuchar con alguna temática. Bueno, así que, bueno, gracias. De mi parte estoy predispuesto y encantado, así que estos momentos de forma egoísta son muy enriquecedores para la persona que lo da, porque la verdad que uno aprende muchísimo tratando de hacer esto, y es un momento más de aprendizaje para los disertantes, así que yo siempre estoy encantado, además si en el camino ayudo a alguien, mucho más. Héctor, te invitamos a que prendas tu micrófono para dedicarle unas palabras a la disertación del doctor Guido Bertoldi y a los presentes. Bueno, ya muchísimas gracias. Bueno, felicitarlo a Guido, creo que ha sido una charla excelente. Bueno, además está decir todo el eco que ha tenido su disertación. Agradecerle a todos los que se acercaron para se sumaron a este ciclo de webinar que venimos haciendo todos los martes. Y bueno, invitarlos nuevamente para la próxima semana, que vamos a tener un tema no menos importante, como es la resistencia antimicrobiana y el impacto ambiental, a cargo del doctor Jorge Recalde, todo un especialista. Entonces ya todos sabemos que tiene ambas profesiones, médico veterinario y médico y titular de las cátedras de farmacología. Realmente es invitarlos a todos a participar. Es un tema de suma importancia. Hoy lo hemos estado discutiendo y tratando en la OIE, todo el mundo preocupado por este tema. Así que bueno, todo el que se quiera sumar lo esperamos la próxima semana. Bueno, muchísimas gracias a todos. Bueno, gracias. Veo que no hay consultas, ¿no? No veo consultas, pero no quiere decir que no hayan surgido. Seguramente la semana que viene que vamos a tener ya colgada la disertación del doctor Guido Bertoldi en federacionveterinaria.com.ar,
vamos a poder sacarnos todas esas dudas que tuvimos en alguno de los videos que pudimos apreciar. El material fue excelente, la disertación así también, así que muchísimas gracias a todos los presentes, muchísimas gracias a la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Nacional de La Pampa, doctor Guido Bertoldi, y a todos los que están acá viéndonos y escuchándonos. Nos vemos el martes que viene en otra de las charlas del ciclo de veterinaria. Hasta luego. Gracias.